Bueno, ¿cómo les va? Hoy voy a presentar un video sobre el campo de la psicología social, lo que sería la evolución histórica. Les quiero recordar que pertenezco a la Cátedra de Psicología Social de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Sociología, y dicto clases en la cátedra a cargo del profesor Sin Kim. Bueno, lo que vamos a hacer es una presentación de diferentes tópicos. Por un lado, lo que tiene que ver con la cronología del campo de la psicología social, y por el otro, ciertas etapas que serían como momentos determinantes que dejaron una marca dentro del campo, ¿sí? Bien, lo que primero vamos a decir es que hereda todas las influencias filosóficas de la antigüedad, que son comunes a las ciencias sociales, y que en este momento no tiene ninguna importancia hacer un detalle de esas influencias filosóficas. Ustedes tranquilamente las pueden leer en los manuales de historia de las ciencias sociales, inclusive en los artículos que recorren los aspectos históricos de la psicología social, ¿sí? Bueno, el segundo punto tiene que ver con que hay que tener en cuenta que no siempre se prefirió llamarla psicología social, ¿sí? Ha tenido diferentes nominaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad de la psicología social es y ha sido cuestionada, ¿no es cierto? Esto se refleja en las múltiples nominaciones que ha tenido y sigue teniendo el campo, ¿sí? No siempre se la ha llamado psicología social y tampoco hay un consenso generalizado para que así sea. Por ejemplo, psicología colectiva, psicología de los pueblos, psicología de las masas, psicología de la conducta colectiva, psicología de las multitudes. Son todas etiquetas para referirnos a este campo de la psicología social, ¿sí? Incluso uno puede encontrar en 1966 un manual de Blondel donde habla donde lo titula Introducción a la psicología colectiva, ¿sí? Entonces, son denominaciones que, aparte del interés de revelar que en sus inicios la psicología social más bien se consideraba como opuesta a la psicología individual, ¿sí? Este punto, están desfasadas todas esas nominaciones porque no designan un conjunto de conocimientos unificados que den identidad a este campo, ¿no? Por ejemplo, pasa algo similar con lo que tiene que ver con la psicología de los grupos o la psicología del grupo, ¿sí? Que también tiene esa dificultad para presentar un campo unificado. Respecto de la cuestión de esta nominación llamada psicosociología, acá hay un contrapunto interesante, porque en general la psicología social ha quedado la psicología social del lado de los psicólogos y la psicosociología del lado de los sociólogos, ¿sí? El término psicosociología, que está bastante empleado dentro del área cultural francesa, particularmente los autores de tradición sociológica y de lo que sería el campo de aplicación, ¿sí? En el sector industrial, del trabajo, de las instituciones. Y por otro lado, encontramos este término, sociopsicología, que está muy poco usado en el ámbito del habla castellana y portuguesa, sí más en el ámbito del área anglosajón,
Por ejemplo, es un término que ha usado Henry Teifel, un teórico de la psicología social de origen inglés, que él lo ha empleado para llevar adelante una teoría sociopsicológica, como él la ha denominado, en vez de psicosociológica o de psicología social, que la contraponía a los experimentos psicológicos de la psicología social mainstream que se realizaban en un paseo social o en un contexto de laboratorio, ¿no? Y por último, también habría que nominar como expresiones que uno puede encontrar, que es la de psicología sociológica o la de sociología psicológica. Pero no cabe duda que las dos expresiones claves siguen siendo la de psicología social y la de psicosociología, ¿sí? En las últimas décadas, el proceso histórico de construcción de la psicología social vive una situación crítica que afecta a la identidad como ciencia, ¿no? Y vamos a ver que mucho de esto tiene que ver con que se debe a su pluralismo teórico, ¿sí? Y también metodológico, ¿no? La ciencia siempre es un producto social y no surge por generación espontánea, sino a través de un proceso emergente, ¿no? Habría dos procesos importantes que ya los vamos a desarrollar dentro de un rato. El primero de estos procesos tiene que ver que cualquiera de las fechas que se propongan, ¿no? Como las etapas que yo les voy a nombrar, son hitos o momentos constitucionales de la construcción histórica, que no pueden supeditarse unos a otros. Inclusive, como toda construcción histórica, tiene como cierta tendencia a aquel que la elabora, ¿cierto? Y lo segundo para nombrar es que en la segunda mitad del siglo XIX surgen con pretensiones científicas no solo la psicología y la sociología, sino también la psicología social, ¿no? Y la antropología. Es decir, que la antropología, la sociología, la psicología y la psicología social se gestan a la vez, ¿sí? Casi surgiendo simultáneamente en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Vamos a ver que antes la filosofía había trazado los cursos por los que debían dar sus primeros pasos, ¿sí? Es decir, que la común juventud que tienen la psicología, la sociología y la psicología social, significa que se van gestando a la par, ¿no? Las tres, ¿sí? Bien. Con lo cual es una falacia presentar a la psicología social como un campo auxiliar, subordinado y parasitado en la sociología, la psicología y la antropología. ¿Está bien? Bueno, contexto histórico para pensar lo que ha pasado en los siglos XVIII y XIX en Europa y la influencia que esto tiene para la construcción del conocimiento científico occidental, es lo que Nisbet llama el resquebrajamiento del viejo orden. Tenemos por un lado que hay dos acontecimientos centrales que son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, y que junto con estos dos acontecimientos hay una caída de las referencias tradicionales, con lo cual se da un debilitamiento de las monarquías y un resurgimiento de lo que serían las formas más modernas de la organización política, ¿sí? Con lo cual aparecen, podríamos decir, las relaciones sociales como un fenómeno sociohistórico marcado en esta época. Lo que hay es
una crítica a la individualidad abstracta, y aparece el interés del ser humano como un ser social, ¿sí? Esto es importante porque está en relación a lo que viene pasando en la historia, ¿sí? No hay en ese sentido un distanciamiento entre la reflexión filosófica y los acontecimientos históricos, con lo, con lo cual, digamos, esta naturaleza social del ser humano va a estar marcada en el desarrollo tanto de la psicología, de la sociología, como de la psicología social. Es decir, hay un interés en las ciencias sociales por esta cuestión de la naturaleza social del ser humano. Bien, a mediados del siglo XIX la sociología y la psicología empiezan a configurar un campo de inquietudes específicos que tienen como meta constituirse como disciplinas, ¿sí? Nosotros habíamos visto ya en el video sobre los elementos para la genealogía de la ciencia social, cuáles son esos pilares, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el contexto de la evolución histórica de la psicología social es que un punto relevante son los aspectos de la obra de Saint-Simon, ¿no? Que influencian tanto en Comte como en Marx. Es decir, lo que influye en uno no influye en el otro. Los aspectos que influyen en Comte no son los aspectos que van a influir en Marx, con lo cual la influencia de Saint-Simon es bastante complementaria respecto de la mirada que tienen tanto Comte como Marx, ¿sí? Cada uno va más allá de Saint-Simon, pero por vías divergentes o opuestas. El resultado va a ser el surgimiento de dos líneas de desarrollo científico que desembocan en una sociología del orden y una sociología del conflicto. O sea, una sociología de lo establecido y de la adaptación frente a una sociología de la subversión y del cambio. En una se prefiere explicar la realidad, digamos, en términos de funciones, y en otra en términos de causas. Una va a mirar más los hechos antes que los valores, y la otra va a invertir las preferencias, es decir, va a preferir mirar los valores y con ellos los hechos. Una se va a focalizar en el objeto a estudiar y la otra en el objetivo de estudio. Esta bifurcación va a tener consecuencias en la psicología social, se la va a llevar puesta la psicología social, y la línea de Comte generaría después de diferentes vicisitudes y reacciones la psicología predominante hoy en el mundo occidental. Por de pronto, digamos que se bifurcó a su vez esta tendencia predominante en dos orientaciones que van a ser opuestas, una la mecanicista y otra la organicista. En cuanto a la que continúa, el pensamiento de Marx consiguió desarrollarse especialmente en los países donde el pensamiento marxista encontró resonancia, encontró cierta hospitalidad en su desarrollo. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que las ciencias del comportamiento humano se desarrollan en una primera fase en estrecha interconexión. La existencia de unos intereses comunes explica que desde los comienzos sean constantes las intervenciones de la psicología en la sociología y de la sociología en la psicología. Esto significa que a la par que las dos ciencias se iban constituyendo, se construía también la psicología social. La historia de la psicología social, que en sus inicios está
casi fundida con las historias de la psicología y de la sociología, y lo que podemos decir es que esas historias van a seguir entrecruzándose, digamos, no van a dejar de hacerlo. Entonces, resumiendo, podríamos decir que la psicología social se configura como el estudio de la conducta colectiva y que casi a continuación parece pasar el centro de atención a las relaciones interindividuales. Y después, brevemente, va a tomar preponderancia el punto de vista instintivista. La reacción frente a estos planteos instintivistas va a llevar al estudio de las actitudes y ahí rápidamente al comportamiento en grupo. A partir de la posguerra, el panorama se complica hasta iniciados el último tercio del siglo XX con el tópico de la crisis, sea real o sea aparente, que va a sacudir a este intento de constituir una disciplina, o lo que nosotros preferimos hablar en términos de transdisciplina como campo de la psicología social. Bueno, voy a hacer una presentación cronológica de este desarrollo histórico. Hay un periodo de visibilidad de la psicología como campo científico que lo podemos ubicar entre 1890 y 1930. Hay un importante centro intelectual en Chicago, sobre todo en relación a los planteos de la filosofía pragmática, y ahí va a haber un núcleo muy importante que va a dar mucha influencia a lo que después se va a constituir como psicología social sociológica. Fundamentalmente en estos tres autores, Dewey, Cooley y Mead, ¿sí? George Mead. Ellos van a hablar de un conductismo social, pero no va a ser el conductismo que va a desarrollar el conductismo psicológico, que es el conductismo de Watson, ¿sí? Este conductismo social no va a tener el mismo peso epistémico que el conductismo psicológico. El planteo es que la naturaleza del hombre es social, pero sobre todo tiene un sentido simbólico. En el contexto de estos desarrollos aparecen dos autores, Thomas y Snianiecki, que hacen un estudio pionero sobre la inmigración de los campesinos polacos en Europa y América. Y es la primera referencia que existe sobre el estudio de las actitudes. Por otro lado, la historia canónica de la psicología social ubica el experimento de Triplett como un experimento pionero en el campo, en 1898, sobre lo que llaman la facilitación social, que es un estudio sobre el rendimiento de los ciclistas en forma individual o en forma colectiva. Y lo otro que también presenta como una referencia canónica la historia oficial de la psicología social es que en 1908 aparecen los textos publicados en Nueva York, el manual de psicología social de Ross, y en Londres el manual de psicología social de McDougall. Aparece un periodo que va a ser el giro conductista en el campo. En 1924 Floyd Allport propone centrarse dentro del campo de la psicología social, como viene haciendo la psicología con pretensiones científicas, en que el objeto de estudio sea la conducta. Y empieza a tener preponderancia el método experimental y el laboratorio, haciendo que la ciencia psicológica se presente como un campo respetable en términos científicos. Entre 1930 y 1940 se da lo que se llama el estudio de actitudes y de los comportamientos grupales,
dentro del desarrollo mainstream, y dentro del desarrollo de la psicología sociológica se dan los primeros desarrollos de lo que es el interaccionismo simbólico, como un replanteo y actualización de los desarrollos de la Escuela de Chicago, sobre todo de lo que es la obra de George Mill. Entre 1940 y 1950, podemos decir, se produce lo que se llama la revolución cognitiva dentro de las ciencias, y el estudio se centró en lo que sería el cambio de actitudes y en lo que con una fuerte pregnancia de conductista se llamó el aprendizaje social. Y aparece también como importante en esa época la teoría de la frustración-agresión. En 1950, 1960, lo que se destaca en el mainstream es el estudio de la disonancia cognitiva, y en el modelo menos hegemónico o subordinado, podríamos decir, aparece el modelo dramatúrgico de la acción de Irving Goffman. Entre 1960 y 1970, la línea mainstream se va a centrar en lo que se llaman los procesos de atribución, y la corriente de psicología social sociológica va a ser propio los estudios microsociológicos de la etnometodología. De 1970 a 1990 aparece, por un lado, que el mainstream consolida el modelo cognitivo del aprendizaje social, sobre todo lo que son las teorías de Albert Bandura, y aparece el periodo de crisis, de crítica a este modelo mainstream, que se va a llamar crisis del paradigma dominante. Por un lado aparece en Inglaterra la figura de Henry Teifel, Ron Charret, Ian Parker. En Estados Unidos aparece Kenneth Gergen, y en lo que son los desarrollos de la psicología comunitaria, Kelly. En España es destacable la presencia de Tomás Ibáñez, presentando desde una perspectiva más anarquista planteos de psicología social crítica. En Francia aparece una vuelta del cognitivismo, pero más de orden social, es decir, aparecen, por ejemplo, los desarrollos de la teoría de las representaciones sociales, donde las representaciones van a ser concebidas como un producto de la sociedad y no como producto de los individuos. En Francia va a ser destacada la figura de Serge Moscovici, y en Suiza toda la escuela ginebrina, y de otro lugar de Suiza que es muy difícil de pronunciar. Las dos figuras son Doise y Abric. Y por último, hay que hacer un comentario acerca de los aportes que se han hecho desde América Latina. En especial la figura de Maritza Montero, una psicóloga social venezolana destacada, y en Colombia la figura de Fals Borda, ambos trabajando desde el paradigma de la psicología comunitaria, influenciados sobre todo por la psicología política de este autor de origen español, un sacerdote de origen español que trabajó en El Salvador y que desarrolló todo lo que es el tema de una psicología social orientada a lo político. Y en Argentina tenemos, por un lado, los aportes de Pichon Rivière y de José Blecher, en lo que se ha denominado, por lo menos lo que yo propongo denominar, la psicología social operativa, que en el caso de Pichon Rivière, por ejemplo, ha hecho desarrollos de la psicología social por fuera del campo académico universitario. Y después tenemos, para destacar, más ligados a la psicología social en términos de historia y de instituciones, a dos licenciados destacados en el ámbito universitario, como fue el profesor, el licenciado Ricardo Malfé,
y el licenciado Fernando Ulloa. Bien, y de 1990 a la actualidad, entonces tenemos una realidad que, por un lado, multiparadigmática, donde hay pluralidades teóricas, y lo que uno puede observar es la diversidad técnico-metodológica. Aparecen dos corrientes bien diferenciadas, por un lado el mainstream cognitivista, y por el otro lado las perspectivas críticas dialécticas y las perspectivas construccionistas. Bueno, estas son las etapas de la construcción histórica del campo de la psicología social que les quería presentar. Ahora las vamos a ir recorriendo una por una. Esta primera etapa, la psicología de las conductas colectivas, vendría a ser como el antecedente, digamos, de la psicología social. Por un lado tenemos el contexto histórico donde se desarrollan, esto que habíamos visto con Nisbet, sobre las dos revoluciones, la francesa y la industrial, y las reivindicaciones enlazadas a esas dos revoluciones que tienen que ver con los derechos civiles y los sindicales. Y otro elemento interesante a tener en cuenta es el colonialismo y el desarrollo de la etnología, ¿no? Como complementaria a las políticas coloniales. Hay dos líneas de investigación bien diferenciadas, una es la psicología de los pueblos y otra es la psicología de las multitudes. Respecto a la psicología de los pueblos, desde la necesidad de la etnología, que más que interesarse por el comportamiento individual a nivel colectivo, estudiaba los distintos pueblos y más específicamente cuáles eran los productos culturales de esos pueblos, como los mitos, las costumbres, el lenguaje, el derecho, la religión, el arte, las formas de organización política y social. Pero esos productos culturales eran tratados como si fueran individuos. Ellos explicaban estos fenómenos y fueron reificados en lo que se llama el espíritu o mente del pueblo. El espíritu o mente del pueblo en alemán llamado Volksgeist. Y en esa época, en esta vertiente etnológica, la psicología de los pueblos, hay una publicación paradigmática que es la que llevan a cabo Lazarus y Stendhal, que fue un órgano decisivo a lo largo de 3 décadas y publicaron alrededor de 20 volúmenes que han hecho una difusión muy importante de esta corriente. Aunque no fue una psicología estrictamente nueva, tuvo resonancia muy fuerte en Alemania con esta revista que les comentaba. Por otro lado, desde el ámbito de la psicología de los pueblos despertó la atención de quien fuera considerado como el padre de la psicología, Wundt, quien articuló el interés que él tenía por la psicología experimental desde fines del siglo XIX con lo que sería el desarrollo de lo que llamó la Volcker Psychology, o sea, psicología de los pueblos como necesidad de complementar esta visión experimental fisiológica de la psicología. Y esto llevó a que entre los años 1900 y 1920 publicara 10 tomos de psicología de los pueblos. Si bien él acusaba a los herbartianos, o sea, esta línea anterior, ligada a la etnología de Lazarus y Stendhal, que se decían discípulos de Herbart, si bien los acusaba como que eran abstraccionistas y de alguna manera rozaban el misticismo, no pudo superar esta crítica. De alguna manera, él terminó también cayendo en el estudio de los productos objetivos, constituidos como productos culturales, ¿no? Pero entendió esos productos como una síntesis creativa de los procesos mentales que iban más allá de los individuos.
Para Wundt, tales fenómenos de psicología colectiva constituían una expresión del alma del pueblo, el Volksseele, un concepto netamente de inspiración hegeliana. Y por el otro lado, en el ámbito de lo que se conoce como la psicología de las masas, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que se desarrollan estudios de la conducta colectiva alrededor de la preocupación por las crisis de las instituciones, esto que les comentaba, y de las masas revolucionarias. El libro de Psicología de las Multitudes de Gustavo Le Bon, que apareció en 1895, habla del fenómeno del fanatismo de las masas a las que ve sumergidas en el peligroso ideal socialista. Y da una descripción en términos de irracionalismo del comportamiento de las masas, que él lo va a explicar con el constructo como la psicología que también utilizaba la psicología de los pueblos, ese concepto de alma de las masas. Él también va a hablar de este ente colectivo, del alma de las masas. En su concepción, las masas abarcan, además de las multitudes, las clases sociales, las asambleas legislativas, los cuerpos electorales, los jurados, etc. O sea que la visión de Le Bon está sesgada tanto por lo patológico y es ideológicamente reaccionaria, ¿sí? Él, como su coetáneo Gabriel Tarde, se inspiró largamente en los estudios clínicos sobre la hipnosis, que era un tema relevante en lo que era la psiquiatría de esa época, sobre todo en los estudios de la sugestión de la histeria, de los neuropsiquiatras, que era como una novedad en ese momento. Incluso hasta había ilusionistas que montaban espectáculos en la vía pública con la hipnosis. Bueno, como consecuencia de esto, la teoría de la mente colectiva, más los mecanismos psicológicos explicativos de esta mente colectiva o alma de las masas, tenían un carácter patológico. Conviene recordar que Le Bon está en parte también vinculado con los estudios emprendidos por la escuela criminológica italiana, de Ziegler y de Rozzi, la cual había mostrado su interés por las masas como factor criminógeno. Es una escuela un poco estudiada desde el punto de vista psicosocial, pero probablemente dentro de ese contexto también se puede mencionar la obra del jurista milanés Carlo Cattaneo, que fue autor de Una psicología de la mente asociada. Si el estudio de la conducta de masas de Le Bon se destaca, hay, digamos, que otros estudios que también podrían haber tenido igual atención. En el mismo año que el libro de Le Bon aparece, hay otro autor, Agustín Hammond, que publica unos estudios de psicología social sobre el anarquismo-socialismo, en lo que ofrece una explicación racional del comportamiento de las masas, pero que no está basado en los instintos, sino en las condiciones sociales. Bueno, otros aportes de la psicología colectiva es el de Durkheim, no cabe duda, ¿no? Ya en la división del trabajo social, en 1893, había estudiado las formas de la solidaridad y había definido la conciencia colectiva. Al año siguiente, en las reglas del método sociológico, aborda la problemática metodológica en la investigación social y declara como ciencia positiva estudiar los hechos sociales como cosas. Y 2 años antes de finalizar el siglo XIX, establece las diferencias entre representaciones individuales y representaciones colectivas. Tenemos que tener en cuenta que el concepto de contrato social y lo que propone en el prefacio de la segunda edición de las reglas del método sociológico,
que la psicología social no es más que una palabra, dice, que designa una suerte de vaguedades sin un objeto definido, cuando debería investigar las leyes relativas a la ideación colectiva, o sea, las representaciones sociales, comparando los mitos, las leyendas, las tradiciones y las lenguas de los pueblos. El proyecto durkheimiano corresponde más a una psicología colectiva que a lo que se entiende hoy en el sentido estricto por psicología social, ¿sí? La cual se ha desarrollado en dirección exactamente inversa a la prevista por Durkheim, más en relación a la psicología tradicional que aplicando conceptos sociológicos, ¿sí? Esto es lo que va a caracterizar el campo mainstream. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los desarrollos del historicismo ruso, en la versión que del mismo dio la llamada escuela subjetiva, que también estuvo en auge durante el último tercio del siglo XIX. Hay autores como Lavrov, que trabaja la centralidad del papel de la imitación. Ese es un concepto central, el concepto de imitación, que después lo vamos a ver incluso en los desarrollos de Bandura respecto del modelado, ¿sí? Pero bueno, es un concepto central de la imitación, en tanto práctica que perpetúa la solidaridad humana originando la costumbre, ¿sí? Otro autor del historicismo ruso es Mikhailovsky, quien exalta el papel del individuo en los procesos históricos sociales. En varios aspectos, pero sobre todo en lo relativo al papel de la imitación social, esta escuela es importante dentro de la psicología social premarxista rusa, ¿no? Se va a adelantar a algunos de los planteos de la psicología intersubjetivista de Tarde. Y después un sector del marxismo clásico de finales de siglo, Labriola en Italia y Plejánov en Rusia, reclamarán la urgencia de una psicología social constituida dentro del materialismo dialéctico, ¿sí? O el materialismo histórico. Los dos destacan las propuestas de la psicología colectiva, tanto de la psicología de los pueblos como de la psicología de las masas, propuesta por la ciencia social burguesa, como ellos denominan, la critican por burguesa por fundamentarse en un espíritu o psique colectivos, ya que una pretendida conciencia social con independencia de las conductas individuales y de las relaciones materiales es como no tener en cuenta la psicología social en condiciones sociohistóricas específicas y determinadas, ¿no? Entonces, no habría en los planteos de los autores burgueses, dicen estos autores marxistas, las derivaciones que se encuentran respecto a las condiciones de pertenencia a una clase social concreta. Es decir, que la concepción psicosocial gira en torno a la psicología de las colectividades, saturada por el factor histórico. Plejánov también considera la personalidad al abordar a fondo la temática del papel del individuo en la historia, que trata de un contexto de polémica contra la escuela subjetivista rusa, la cual había puesto antes que él la temática en el tapete, ¿no? La psicología social soviética conoce un primer desarrollo en el que se encuentra continuidad con la psicología colectiva hasta finales de los años 20. Entonces queda abruptamente interrumpido, cortado, con la llegada del estalinismo. Y por último, hay que mencionar el aporte de Freud respecto de lo que ahora en tu rato vamos a hablar, su estudio de psicología de las masas. Lo que pasa es que lo vamos a ver dentro del contexto del desarrollo del instintivismo, ¿sí? Bien.
La segunda etapa sería el desarrollo de una interpsicología, y el concepto social es el de influencia interpersonal. Es decir, que los individuos cuando interactúan se relacionan unos con otros, y además de producir fenómenos sociales, se dan fenómenos psicológicos específicos en estas relaciones interpersonal o interpsicológicas. Bien, toda esta etapa se va a ver eclipsada por el auge del modelo instintivista, ¿sí? Esta nueva orientación era una reacción contra el sesgo hacia lo colectivo de la etapa anterior, ¿sí? El enfoque interindividual se basa en el hecho de que los individuos, al interactuar, se relacionan unos con otros, produciéndose fenómenos psicológicos a la par que sociales. Hablar en este caso de interacción, en el sentido actual del término como comportamiento interpersonal, parece excesivo. Por eso es preferible referirse a esta etapa como una expresión más matizada de relaciones interindividuales, ¿sí? Un referente es el pedagogo austríaco Gustav Lindner, que fue un discípulo de Harvard, que publica en 1871 en Viena un libro sobre el fenómeno de la influencia interpersonal como lo que caracteriza la ciencia de la psicología social. La concepción precursora de Lindner es incluso más avanzada que la que va a tener 2 decenios después, tarde, con quien va a tomar cuerpo la concepción de psicología social como el estudio de las relaciones interindividuales. Tarde, en las leyes de la imitación y en los estudios de psicología social, concibe a esta psicología como intersubjetiva, por lo que lo llama también interpsicología. Con todo, Tarde se entronca también con la psicología de la conducta colectiva, ¿sí? Entra en una polémica con Durkheim, y su visión va a girar en torno de las relaciones entre los individuos, relaciones que va a terminar acudiendo a 2 conceptos centrales. Uno es el que ya les mencioné, que es el de la imitación, y el otro es el de la sugestión, ¿sí? Estos 2 conceptos después incluso los retoma Freud para pensar en términos de estos fenómenos psicológicos, en términos de pulsiones. Digamos que el desarrollo que se presentaba como prometedor en esta etapa queda truncado por la moda instintivista imperante en la psicología, ¿no? Moda que también afectó a la psicología social. Bien, aparece la psicología de los instintos. Acá lo que tenemos que decir es que este enfoque piensa la conducta humana en función del instinto, y el instinto pensado como un impulso de la intencionalidad vital. La figura más destacada es la de William McDougall, que fue un médico que inicialmente se dedicaba a la fisiología y que estaba fuertemente influenciado por el clima darwiniano de la época, ¿sí? Digamos que su instintivismo no se limita a lo psicosocial. Su teoría de la psicología social forma parte de una concepción más amplia que se llamó la psicología hórmica o propositiva. La psicología hórmica entiende que la conducta orgánica, y por lo tanto también la conducta humana, se caracterizan por la intencionalidad vital, ¿sí? Y esta intencionalidad vital es instintiva, y bueno, este instinto es lo que impulsa a la lucha y el deseo, o sea, es lo que mueve la conducta, ¿sí? McDougall explica toda la vida social como un grandioso edificio cuyos cimientos están constituidos exclusivamente por los instintos.
Según él, los organismos tienen como tendencias innatas a las que se asocian, debido a un proceso de selección natural, respuestas emocionales que facilitan la acción y, en definitiva, la sobrevivencia. El miedo, la simpatía, la sugestión y la imitación forman las 4 tendencias derivadas de los instintos. A su vez, estas tendencias se transforman en un fenómeno complejo que se denominan sentimientos. A partir de ahí, McDougall explica la vida mental de las sociedades como engendrada por estas tendencias o instintos innatos, heredados y que forman parte del espíritu individual, que no están determinados por la psicología de la conciencia, sino por la psicología del comportamiento. McDougall presentó varias clasificaciones de los instintos, según un sistema jerarquizado. Creo que le llegó a una lista de 22 instintos fundamentales, ¿sí? Bueno, en resumen, la psicología social esta psicología social muestra los instintos como lo que engendran la vida mental de las sociedades y cómo ésta actúa a su vez sobre los instintos. Las críticas al concepto de instinto fueron acumulándose sin cesar y llegó un momento que entró en descrédito. Esto también ha hecho que, por otro lado, las investigaciones de los etnólogos, de un sector de los antropólogos, sobre todo a partir de la tercera década del siglo siguiente, remarcarán que los aspectos psicológicos sociales y los estudios de las culturas no estaban ligados a los procesos instintivos. A finales de los años 20, con la derrota del instintivismo en la psicología social, esta se vio privada de una base teórica universalmente aceptada, ¿sí? Por eso es lícito hablar de una primera crisis teórica de la psicología social, eh, por esta caída de la explicación universal que aportaba el instintivismo. Quería mencionar porque si ustedes leen Psicología de las Masas y Análisis del Yo de Freud, del año 1921, se van a encontrar con que Freud trabaja sobre estos autores. Lo que hace Freud es darle una vuelta de tuerca a esta teoría de la psicología social de los instintos a través del concepto psicoanalítico de pulsión, y va a hablar de un fenómeno que él denomina estructura libidinal para explicar el fenómeno de masa, ¿sí? Él va a decir que el modelo que va a trabajar fundamentalmente el modelo de las masas duraderas, lo que se llaman organizaciones, toma el ejemplo de la Iglesia Católica y de las organizaciones militares, y trabaja acerca de la función del líder en esta estructura libidinal. Destaca 2 mecanismos fundamentales, que es la identificación y la investidura libidinal, y la constitución del narcisismo como un lugar de lo que hace cuerpo propio, digamos, ¿sí? Bien, la etapa siguiente va a ser la de la psicología de las actitudes y del comportamiento grupal. Lo que, antes de entrar a esta etapa, quería nombrarles ciertos hitos para pensar el contexto intelectual en el que se va a desarrollar esta etapa, que es la corriente más destacada del mainstream en psicología social. Por un lado, tenemos que pensar que hay un giro positivista con la fiebre por la medición de los fenómenos psicológicos. El conductismo estadounidense, en la figura de Watson, dice que la conducta está determinada por lo social a través del aprendizaje. Por otro lado, hay un desarrollo que viene desde los estudios de la percepción,
que va a dar una escuela muy importante que se llamó Psicología de la Estudios de la Gestalt, o Perspectiva de la Gestalt, o de la Forma, y en psicología va a desarrollar lo que se llamó la Psicología de la Gestalt. Por otro lado tenemos el inicio de los estudios de las investigaciones en la opinión pública. Ya habíamos nombrado la psicología sociológica de la Escuela de Chicago. Tenemos que Piaget empieza sus estudios sobre epistemología, y tenemos que hablar de determinados hitos que hacen al contexto sociohistórico específico. Por un lado, la revolución bolchevique, la constitución de la URSS y el desarrollo del marxismo. Por otro lado, el nazismo y la inmigración dada por la Segunda Guerra Mundial. Esto está en relación al desarrollo de la Gestalt en Estados Unidos. Por otro lado, lo que tiene que ver con el colonialismo, la antropología y el estudio sobre el racismo. Y aparecen dos fenómenos de conflictividad y de interés que van a estar en boga en el estudio de la psicología social, que es el aumento de cómo pensar el aumento de la productividad en la industria y el fenómeno social de la criminalidad y de las bandas juveniles. Bien, la psicología de las actitudes tiene como estas fechas que son mojones en los que hacen a este periodo o esta etapa, ¿sí? Como dije anteriormente, a finales de los años 20, la derrota del instintivismo en la psicología social constituye como la primera crisis de la psicología social contemporánea, generando la urgencia de encontrar una nueva base teórica universal. En realidad ya estaba preparado su relevo. Aparecen dos movimientos que van a contribuir a concepciones alternativas de la naturaleza humana y idear nuevos medios de investigación. La introducción al campo psicosocial de dos métodos, el experimental y el sociométrico, van a dar un impulso tendiente a un ideal de disciplina científica de la psicología. En la psicología social instintivista, la que mueve a Floyd Allport a una crítica descarnada y proponer una metodología empírica y objetiva, ¿sí? En 1924, Floyd Allport sostiene que la psicología social es la ciencia que estudia la conducta del individuo, en la medida que ésta es un estímulo para otros individuos o que es una reacción a su conducta, y que describe la conciencia del individuo en la medida en que es una conciencia de objetos y reacciones sociales. Se presenta 3 puntos de interés, acepta el enfoque individual de McDougall, pero rechaza el instintivismo, ¿no? Así como cualquier referencia a una mente colectiva o espíritu de grupo. Considera científica, de acuerdo a los postulados del conductismo, a la psicología social, tratando de apoyarse en hechos observables y que sean sometidos a la experimentación. Y el último punto es que pone el centro en la psicología social de la conducta, a la conducta del individuo, ¿no? En vez del individuo mismo, según el modelo de estímulo-respuesta sostenido por el conductismo, ¿sí? En este aspecto, Allport sostuvo que la conducta social era un resultado de los reflejos prepotentes del recién nacido, reflejos que se consideran modificables por el condicionamiento. La exigencia de unos métodos objetivos y cuantificables, juntos con las especificidades de la conducta social, condujeron sin tardar a un nuevo concepto básico, el cual pasó a ser la unidad de análisis para un sector cada vez más amplio de la psicología social, como es el concepto de actitud. Con esta fiebre de la medición,
La actitud logró armar escalas para hacer medidas. Aparece la de Thurston en 1928 y la de Likert, que es la que se utiliza más en la actualidad, en 1929. Ya en 1932 aparecen los primeros sondeos de opinión pública teniendo en cuenta estas escalas y el concepto de actitudes. Aparece Gallup, por ejemplo. Y entre los años 1945 y 1965 va a haber un desarrollo formidable de lo que serían las teorías del cambio de actitudes. Bueno, respecto de la psicología del comportamiento grupal, esta psicología se va a centrar en la influencia de los grupos en el comportamiento individual. En 1920, Chan Newcomb hace los primeros estudios de actitudes grupales y desarrolla el grupo de referencia. Son muy comunes en Estados Unidos los estudios en los campus universitarios, así que estos investigadores tenían la posibilidad de estudiar el comportamiento y el desarrollo de los grupos de una manera longitudinal, ¿sí? O sea, en el transcurso del tiempo podían medir a los mismos sujetos en diferentes etapas dentro de su carrera universitaria. En 1930 aparece en sociología, ustedes lo deben conocer, Merton, con las teorías de la anomia y la estructura social, y Elton Mayo, centrado más en los estudios de la psicosociología del trabajo, desarrollan el concepto de clima grupal y lo que va a influenciar a las corrientes conocidas como las relaciones humanas. En 1934 aparece una figura central, que es la de Jacob Moreno, un rumano que tiene que emigrar, que va a desarrollar lo que se llama la sociometría, que va a ser un método de investigación y medición de las relaciones afectivas que estructuran a los grupos y desarrolla una técnica que se llama el psicodrama como una técnica terapéutica. En 1935, un turco emigrado también, Muzafer Sherif, estudia lo que se llama la influencia de los grupos en las percepciones que tienen los miembros. Es un estudio de lo que se llama el efecto autocinético, y que están centrados en lo que sería la formación de las normas grupales, ¿sí? Es un autor que destaca los factores culturales, al igual que los antropólogos. Y por último, habría que señalar la figura central de Kurt Lewin, con sus principios de topología psicológica y el concepto de campo psicológico, ¿no? Es un hombre formado en la Gestalt, emigrado de Europa a América, y desarrolla la técnica de los T-groups, y el grupo es un todo dinámico con características distintas a las individualidades que los componen y se pueden estudiar a través de las fuerzas que actúan dentro del campo psicológico, ¿sí? Y son muy famosos los estudios sobre liderazgo y atmósfera de grupo, desarrollando cómo funcionan estos tres liderazgos, ¿no? El laissez-faire, el democrático y el autoritario. Bueno, hay que tener en cuenta otros desarrollos contemporáneos importantes. En 1930 aparece la Escuela de Frankfurt. En 1932 hay estudios en Cambridge sobre la relación entre recuerdo y pertenencia a grupos. Y en 1939 Hull, junto a un antropólogo, un psicólogo y un psiquiatra, realizan los estudios interdisciplinares sobre agresión y frustración. Y por otro lado, Kinsey comienza el famoso estudio del comportamiento sexual de los estadounidenses. Otros desarrollos contemporáneos son el estudio de las actitudes democráticas y antidemocráticas. Hay dos líneas importantes. Uno es el de la personalidad autoritaria,
en relación a la construcción de la escala F o del fascismo, que la lleva adelante Adorno en Berkeley, y entre 1945 y 1955 aparecen los procesos de formación de opinión pública y el comportamiento electoral, ¿sí? O sea, acá hay una etapa que va de los simples sondeos de opiniones a la génesis y modificación de las opiniones colectivas, ¿sí? Aparece una nueva temática de lo que sería la influencia social. En 1944 aparecen los estudios sobre procesos de formación de opinión e intención de voto, y los estudios sobre persuasión y efectos actitudinales de las comunicaciones de masas. Y entre los años 44 y 55 aparecen los estudios sobre la influencia personal de los líderes de opinión. Otro desarrollo importantísimo es lo que se denomina psicología cultural o también antropología psicológica, ¿sí? Acá lo que vamos a encontrar es que hay una vuelta de interés a la psicología colectiva, sobre todo lo que está centrado en los factores culturales, que fueron desarrollando los antropólogos, y hay un concepto que se destaca, que es el de personalidad social, ¿sí? Vale la pena detenerse en esta etapa porque, bueno, este grupo de estudiosos sería una vuelta al interés a la psicología correctiva, ¿sí? El punto de vista transcultural, que ya había tenido cierta resonancia con los estudios del campesino polaco de Tomás Isnianiecki, y sumada a ciertas investigaciones de Malinowski en lo que es la antropología, empezó a tomar consistencia al buscarse ciertas relaciones entre la cultura y la personalidad, ¿sí? El centro intelectual fue la Universidad de Columbia y se desarrollaron investigaciones como efecto de las enseñanzas de dos antropólogos, uno que ya les mencioné, Malinowski, que tuvo sus discípulos en Linton, Gardiner y Cora Dubois, y por otro lado el antropólogo Franz Boas, que tuvo dos antropólogas destacadísimas, que fue Ruth Benedict y Margaret Mead. El movimiento que adoptó esta etiqueta de antropología psicológica, psicología cultural, tuvo fuerte interconexión con los planteos psicoanalíticos y de la psicología de los grupos. De hecho, bueno, los estudios de Margaret Mead y los de Ruth Benedict, relativos a las personalidades apolínea y dionisíaca de los Pieles Rojas, fue encontrando cierta recepción en los ámbitos intelectuales, y a mitad de los años 30 hubo una suerte de desarrollo de importantes investigaciones. Bueno, en el caso de Margaret Mead, que fue la hija de George Mead, una antropóloga destacada, que después va a ser esposa de Gregory Bateson, otro antropólogo relevante para la psicología social. Margaret Mead hace los estudios sobre sexo y temperamento en las sociedades primitivas, hasta que, bueno, en el contexto bélico de la última Gran Guerra o la Segunda Guerra Mundial, este interés respondía a la demanda o a la necesidad de comprender a los pueblos que estaban en este proceso de guerra, ¿sí? Es decir, había una demanda de conocer las diferencias psicológicas de los pueblos beligerantes. Se efectuaron muchos trabajos sobre la diferencia entre la psicología de los pueblos, y bueno, hay que destacar la figura también de Otto Klineberg, un psicólogo social canadiense que había estudiado con el antropólogo Boas y que desarrolló investigaciones sobre prejuicios y diferencias culturales.
Y bueno, respecto de este estudio de las diferencias psicológicas de los pueblos beligerantes, aparece en el estudio de la personalidad del japonés de Ruth Benedict en 1947, el estudio de la personalidad del norteamericano de Margaret Mead y de Gorer, el estudio de la personalidad del ruso, también de Margaret Mead, y los conceptos centrales fueron estos, ¿no? El carácter nacional, la personalidad modal, la privación relativa, y desarrollan con mayor profundidad este concepto que habíamos visto que empieza a, a tomar cuerpo desde los inicios con los estudios de Newcomb, como es el concepto del grupo de referencia. Bueno, hay otros desarrollos contemporáneos que están en relación a los estudios de motivación y percepción que tienen los individuos en el contexto social. Acá se destacan algunos discípulos de Lewin, de Kurt Lewin, que ya están sumamente imbuidos y atravesados por los planteos del cognitivismo, ¿sí? Habría 4 áreas de investigación a mencionar, que es el estudio de las modificaciones de las actitudes, la consistencia cognitiva, las teorías del aprendizaje social y las teorías de la atribución. Estos son 4 áreas centrales en lo que es el desarrollo del mainstream. Otro de los desarrollos contemporáneos es los estudios sobre investigación de las situaciones de tensión y conflicto. Aparecen 3 tópicos. Uno es al estudio sobre el conflicto bélico específicamente. Hay un autor, Stauffer, que desarrolla estudios sobre el soldado americano. ¿Sí? Son 4 tomos muy fuertemente influenciados por el Departamento de Estado, ¿no? Y apoyados por el Departamento de Estado. Después encontramos los trabajos de Sheriff sobre influencia social en las relaciones entre grupos y lo que son las actitudes cooperativas o competitivas. Acá van a encontrar un montón de estudios que tienen que ver con las colonias de vacaciones, con adolescentes, y cómo estas situaciones conformaban una situación, digamos, de grupo natural, en las que podían investigarse estos fenómenos, sobre todo lo que es la cooperación y la competencia. Y lo último para nombrar de estas investigaciones sobre tensión y conflicto están, por un lado, los estudios de Stanley Milgram sobre obediencia y sumisión a la autoridad, y los de Zimbardo en Colombia sobre también la misma temática. Uno se caracteriza por el famoso estudio de las descargas eléctricas frente al fallo en las respuestas, que causó mucha polémica y incluso fue un tema bastante conflictivo para la carrera académica de Milgram. No tanto en Zimbardo, que uno puede ver las películas sobre los experimentos de la cárcel, que también investigan esta relación entre fenómenos de autoridad y de obediencia. Y el último desarrollo contemporáneo que quería dejar de alguna manera mencionado es todo lo que tiene que ver con la perspectiva que se da a mediados del siglo XX, llamada sistémica, ¿no? que implica el estudio de los sistemas. Por un lado tenemos la teoría general de los sistemas, que hay una suerte de relación entre organismos vivos y ordenadores que funcionan como modelos en espejos. En esta teoría general de los sistemas habría como 5 corrientes para destacar: la filosofía biológica de Ludwig von Bertalanffy, la cibernética de Norbert Wiener y de Ross Ashby, la teoría de la información y las comunicaciones de Shannon, Beaver y Cherry,
la investigación operativa de Williams y la teoría de los juegos de von Neumann y Morgenstern. Por otro lado tenemos los desarrollos de la pragmática de la comunicación humana. Gregory Bateson, el esposo de Margaret Mead, y sus discípulos en Palo Alto, California, emprenden estudios sobre la pragmática de la comunicación, ¿sí? O sea, cuál era la influencia que tenía la comunicación en la conducta humana, ¿sí? Y el otro desarrollo para tener en cuenta es la teoría ecológica de los sistemas de Bronfenbrenner. Y para cerrar, lo que encontramos en la actualidad es que hay un debilitamiento del paradigma hegemónico, hay una multiparadigmaticidad y un pluralismo teórico. Por un lado, el mainstream netamente dominado por el cognitivismo y sigue en relación o en alianza con el conductismo. El surgimiento de las perspectivas críticas de origen dialéctico marxista, una perspectiva crítica histórica y una perspectiva posmoderna. Y por otro lado, los desarrollos que habíamos visto de una corriente americana no estadounidense, más latinoamericana podríamos decir, que es la comunitaria, la institucional y psicoanalítica, y la grupalista y operativa. Bueno, espero que les haya sido de interés y que hayan podido seguirme en estos desarrollos. Nos vemos en la próxima.